Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer cálculos con SolidWorks de volúmenes, áreas de superficie y centros de masa para la materia de cálculo integral, evaluando la unidad 3 del alumno Nathaniel González Bautista. Pero antes de comenzar, ¿qué es un sólido de revolución? Citando textualmente así, dice que cuando una gráfica de una función continua f y va a ser igual a f de x, sobre un intervalo a b gira alrededor del eje x o eje y, se genera un sólido de revolución. En la parte superior podemos ver la gráfica y va a ser igual a f de x dentro del intervalo, x va a ser igual a y b. Y la gráfica de al lado podemos ver el sólido de revolución. ¿Cómo empezar? Para calcular el volumen, área o centro de masa de una función y va a ser igual a f de x, por medio de SolidWorks haremos uso de las siguientes herramientas. Vamos a crear un spline o curva conducida por ecuación dentro del plano alzado o vista frontal. Y terminando, vamos a hacer uso de las propiedades físicas que nos proporciona SolidWorks del dibujo creado para poder calcular el volumen, centro de masa o centroide o el área de superficie. Estos son los pasos para comenzar a dibujar o crear nuestro sólido y así poderle sacarle las propiedades físicas. 1. Comenzaremos por crear el spline, dando clic y seleccionando el plano alzado. En la parte izquierda nos pide la función en términos de x y los parámetros de esta. 2. Como vamos a crear un sólido de revolución, cerraremos el contorno de la línea trazada por la spline para poder revolucionar y así crear el sólido. 3. Daremos clic en propiedades físicas para poder observar algunos cálculos como el volumen. Les estoy mostrando una impresión de pantalla en lo que sería la creación de la spline. En la parte izquierda podemos ver que nos pide los parámetros y la ecuación en términos de x que van a dar valor de y los parámetros x1 y x2. Bueno, en la parte del croquis podemos observar una línea azul, la cual ya es la línea creada por la ecuación. En el paso número 2 estamos cerrando el croquis y revolucionando en torno a un eje. Este sería el eje azul cielo. Y en el paso 3 ya sería el sólido creado con las propiedades físicas y donde podemos observar desde su densidad hasta su centro de masa. Bueno, comenzando con uno de los primeros temas que se ve en la aplicación de la integral, que son los volúmenes. CR, la región acotada por la gráfica de una función continua no negativa, y es igual a f de x, el eje x y las rectas verticales x es igual a a y x es igual a b. Si esta región se hace girar alrededor del eje x, encontramos el volumen V del sólido de revolución constante. Bueno, estos serían los pasos para crear un sólido de revolución, los cuales ya expliqué anteriormente. Sería en paso 1 crear un spline, seleccionando el plano alzado. En el paso número 2, cerrar la función y crear el eje, y seleccionar el eje y revolucionar. En el paso 3, hacer uso de las propiedades físicas para calcular el volumen. Y como ejemplo para el tema de volúmenes, vamos a hacer un ejercicio, el cual dice: encuentre el volumen que se forma al girar la gráfica de y es igual a x al cuadrado. También va a tener una recta que va a ser x igual a 1 y otra recta que va a ser y igual a 0. Y esas rectas o el contorno que se forme por esas rectas va a girar en torno al eje x es igual a 3. Nos pasamos a Solid. Ahí está, SolidWorks 2013. Vamos a nuevo y le damos pieza. Ya estamos en nuevo. Nos vamos a croquis y seleccionamos croquis alzado. No, nos dice vamos a hacer la pantalla a mitad para que podamos ver mejor. Ahí está. Encuentre el volumen de la gráfica y va a ser igual a x al cuadrado. Vamos a spline y vamos a seleccionar curva conducida por ecuación. En Excel aquí está lo que les comentaba. La parte izquierda vamos a introducir la ecuación y los parámetros. Dice: introduzca una ecuación en términos de x donde los valores resultantes de y se calculan de acuerdo al inicial x1 y el final x2. Vamos a introducir la ecuación que sería x al cuadrado. Ahí está. Dentro del parámetro, bueno, vamos a darle
menos 10 a 10 para que no haya error. Pero nos dice que x va a ser igual a 1 y y va a ser igual a 0. SolidWorks solo acepta que las ecuaciones den valores a y, por lo tanto crear nosotros mismos. No podemos introducir x va a ser igual a 1 porque nos da error. Bueno, lo vamos a hacer para que vean. X va a ser igual a 1. Ahí está, nos está marcando en rojo, eso quiere decir que este error no nos va a dejar. Nosotros mismos, como la ecuación, la parábola x al cuadrado, cuando evaluamos en 0 para x al cuadrado va a ser 0, entonces por lo tanto y igual a 0. Entonces el origen está en el 0, el origen estaría ahí. Aquí el origen. Entonces vamos a crear, nos dice que va a ser una gráfica x va a ser igual a 1. Vamos a ponerle esta 1 y esta 2 va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque nos dice que hay otra gráfica x es igual a 3 en la que va a servir como eje de revolución. Entonces ya de aquí a acá hay 3. Lo medimos y 3. Muy bien. Ahora vamos a cerrar el croquis. No importa que se salgan. Ahí está, ahorita lo borramos. Vamos a borrar lo que no nos sirve, que sería todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque dice que tenemos que encontrar el volumen acotado por la ecuación y las rectas. Entonces, ¿qué se forma? Se forma un contorno, un perímetro, por así decirlo, que sería este y este. Esto no nos sirve, esto mucho menos nos sirve, no lo borramos. Ahora, vamos a aceptar. Salimos a operaciones y vamos a dar revolución de base saliente. Acercamos. Aquí nos está pidiendo un eje, pero queremos, si fuera ese eje, pues sería muy fácil, pero no. Queremos este eje, así que así no lo podemos crear porque este eje no pertenece a este perímetro, así que lo tenemos que hacer como para construcción, la línea para construcción. Vamos a aceptar revolución de base saliente, ahí está, nos está creando solito. Y damos que sí, ok. Ahora vamos a calcular propiedades físicas y aquí está el volumen, 4.71 milímetros cúbicos. SolidWorks, al momento de instalar, cuando yo lo instalé, pide configuración. La configuración es en unidad de medidas y las normas que vas a usar. Yo lo instalé en ISO y en milímetros porque es lo más usual. Entonces, si lo queremos en términos de un resultado que esté correcto para cálculo integral, lo tenemos que multiplicar por pi, pero no este resultado, sino otro. El que nos daría se deja indicado que se multiplica por pi. Entonces, si lo queremos dejar en términos de multiplicación por pi, lo que tenemos que hacer es dividir 4.71 entre pi, que sería 1.5 aproximadamente. Ahora, si lo queremos dejar indicado, sería así. Lo voy a dibujar aquí rápido, a escribir. Sería pi por 1.5 unidades cúbicas serían. Así se dejaría indicado, claro, con el signo de pi, que ya es muy diferente. Muy bien. Entonces, sería así un resultado correcto en cálculo integral al sacar un volumen de un sólido de revolución. Pues vamos con el siguiente tema para que no se alargue mucho el video. Cerramos cerramos, no guardar, y nos pasamos a PowerPoint.
Vamos a pasarnos a Solid. Y para explicar este tema mejor, vamos a hacer un dibujo en Solid que nos va a ayudar a entender mejor el porqué o de cómo es un área de superficie. A nuevo y a pieza. Es exactamente lo mismo, salvo que lleva un paso más. Pero básicamente es igual. Croquis, alzado. Nos vamos a Spline y seleccionamos curva conducida por ecuación. Ecuación y vamos a hacer una ya va a ser igual a x a la 1 medio, o que es raíz de x, es lo mismo. Lo vamos a poner de 1 a 4 los parámetros y damos que sí, y ya no la escribo aquí. El segundo paso es cerrar el croquis. Otra forma de explicar el área de superficie generada por una función es que esta línea es la función, y entonces se hace girar en torno a este eje. Al girar esta línea va a generar una línea, por así decirlo, una capa, como si fuera el cascarón de un huevo. Y entonces esa va a ser nuestra área de superficie. Hemos cerrado nuestro perímetro y vamos a revolucionar. Y nos está pidiendo el eje acá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser seleccionar este eje. Y ya solito nos está generando el sólido de revolución. Y ya no es necesario ponerla en línea constructiva porque pertenece dentro del mismo perímetro, y si la ponemos en línea constructiva nos marcaría un error y no nos dejaría revolucionar. Entonces ya así está bien y damos OK. Y este sería nuestro sólido de revolución para calcular el área de superficie. Vamos a calcular y propiedades físicas. Aquí podemos ver que nos está dando un área de superficie de 46.5 milímetros cuadrados. Pero los milímetros los vamos a ignorar. ¿Por qué nos da eso? Se supone que cuando nosotros lo hacemos manualmente integrando, debe dar 38.85 unidades cuadradas. O simplemente 30.85, así sin unidades. Nos da eso porque SolidWorks tiene una propiedad que se llama fusionar entidades, la cual hace que un sólido o varios sólidos los haga uno solo. Les voy a explicar haciendo otro dibujo, porque quede más entendible.